Buenas noches, estimada docente. En esta semana sustentaremos nuestro ensayo. Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto, según el Comité de la ONU. La controversia en torno a los derechos de una niña víctima de violación en el Perú ha despertado una discusión a nivel nacional e internacional. Según el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Perú ha violado los derechos de esta niña al no garantizarle el acceso al aborto y, en cambio, procesarla penalmente por autoaborto. Esta situación plantea cuestiones éticas, legales y de derechos humanos fundamentales que merecen un análisis detenido y reflexivo. La violación es un crimen atroz que causa un profundo sufrimiento físico y psicológico a sus víctimas. Cuando la víctima es una niña, la situación se vuelve aún más delicada. En el Perú, la controversia se centra en la denegación al acceso del aborto de una niña embarazada como resultado de una violación, así como en su posterior procesamiento penal por autoaborto. Esta situación ha suscitado un acalorado debate sobre temas éticos, legales y de derechos humanos. La controversia nos sumerge en un dilema ético. ¿Hasta qué punto debe permitirse el acceso al aborto en casos de violación? Este es un tema en el que las opiniones varían en función de creencias personales, valores y perspectivas culturales. Esta situación nos recuerda la importancia de abordar estos casos con compasión y empatía, en lugar de imponer castigos, considerar las circunstancias individuales y brindar el apoyo adecuado a las víctimas. Negar el acceso al aborto en caso de violación puede tener un impacto en la salud pública, ya que algunas mujeres y niñas podrían recurrir a abortos inseguros si no tienen acceso a servicios médicos que sean seguros y que sean legales. Por último, esta controversia subraya la importancia de la educación sexual y la prevención de la violencia sexual como medidas fundamentales para abordar este problema de manera integral. La controversia en el Perú relacionada con los derechos de una niña víctima de violación nos obliga a reflexionar sobre una serie de cuestiones éticas, legales y de derechos humanos para avanzar hacia soluciones efectivas y justas. Es crucial que consideremos todas las perspectivas y trabajemos juntos para garantizar el respeto de los derechos de las víctimas y la prevención de futuros casos similares. Para entender esta controversia es necesario examinar la legislación peruana del Perú sobre el caso del aborto, pues no. Según el Código Penal del Perú, el aborto es ilegal, salvo en una circunstancia donde la madre corre el riesgo de fallecer, pues no. Esto limita el acceso en la mayoría de abortos de las personas, pues no. Por otro lado, hay tratados y acuerdos internacionales con los derechos humanos, donde reconocen la vida, la salud y la integridad de la persona. Sin embargo, existen ocasiones donde surgen las violaciones. En este caso, en algunos estados garantiza el acceso al aborto y no penalizar a las niñas por un autoaborto. La violación es una de las formas más graves de violencia de género y puede tener efectos devastadores si en caso la mayoría son especialmente en niñas. El trauma es psicológico y muy físico y es perjudicialmente de que reciban un apoyo inmediato. Buen día, mi nombre es Juan David Malásquez.
continuando con lo que indicó mi compañero, en este caso uno de los puntos centrales de esta controversia es el derecho fundamental de la niña o a la salud su salud propia, ¿no? La violación plantea la cuestión de si una niña debe ser forzada a llevar a término un embarazo que no eligió y que es producto de una violencia inimaginable. El acceso al aborto es un componente crítico de la salud reproductiva y la decisión de interrumpir o no un embarazo debe ser tomada por la niña, su familiar o su médico, y no impuesta por el Estado como lo fue en este caso, ¿no? La interpretación de las leyes nacionales en este caso específico ha llevado a la persecución penal de la niña por un autoaborto, el cual prácticamente no se le dio otra manera de salir con lo que estaba enfrentando, ¿no? Esto plantea la siguiente pregunta, de si las leyes nacionales deben ser alineadas con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La discrepancia entre las leyes nacionales y los tratados internacionales es un tema crucial de esta controversia, ya que afecta directamente los derechos y la salud de esta niña. La persecución penal de la niña por autoaborto también plantea una preocupación fundamental, porque nos hace preguntarnos cómo está tratando el sistema de justicia a las víctimas de violencia sexual y protegiendo sus derechos, ya que en este caso no vendría siendo la primera ni la última niña, lamentablemente. En lugar de proporcionar apoyo, atención médica y psicológica a una niña que ha sufrido una violación, se le ha sometido a un procesamiento penal. Esto cuestiona si se está priorizando la protección de sus derechos y de su bienestar debido a su estado, ¿no? El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas emitió un informe en el que concluyó que Perú violó los derechos de esta niña al negarle el acceso al aborto y procesamiento penal. Según este organismo internacional, Perú debe garantizar que la niña tenga acceso a servicios médicos seguros y legales para interrumpir su embarazo. Si es así, ella lo desea. Y no debe ser perseguida penalmente por esta decisión como lo fue. En conclusión, la controversia en el Perú ha generado un debate ético y legal intenso. Por un lado, se argumenta que negar el acceso al aborto a la niña es una violación de su derecho a la salud e integridad personal. Además, se cuestiona que la ética de obligación de continuar con el embarazo que resulta de un acto de violencia sexual La controversia en torno a los derechos de la víctima de violación en Perú es un recordatorio de la complejidad de los temas relacionados con el aborto, la salud reproductiva y los derechos de las víctimas de violaciones sexuales. La resolución de esta controversia tendrá implicación significativa para el futuro de la política y la legislación sobre el aborto en el Perú, y se puede sentar un precedente importante en cuanto a cómo se abortan los derechos de la víctima en casos similares en todo el mundo. Por último, en esta situación destaca la importancia de abordar estas cuestiones con sostenibilidad y respeto en los derechos humanos fundamentales, en busca de un sistema de justicia y un enfoque legal que proteja adecuadamente a las niñas víctimas de violación. Por otro lado, la protección de salud reproductiva y los derechos de las víctimas de violencia sexual debe ser una prioridad en cualquier sociedad que se enfurece por ser justa y respetuosa como los derechos humanos.